Saludos, soy Mateo Hernández y en el episodio de hoy quiero abordar un tema de suma importancia y que ha llegado a un punto crítico en el Medio Oriente. El temor a una guerra total que podría devastar no solo a la región, sino tener repercusiones globales. Desde el 7 de octubre, cuando estalló la guerra en Gaza, las tensiones han ido escalando de manera peligrosa. Lo que comenzó como un conflicto limitado, ahora ha involucrado a múltiples actores, entre ellos el poderoso grupo militante Hezbolá, con sede en Líbano, quien ha estado intercambiando fuego casi a diario con Israel. Para entender la magnitud de esta situación, debemos recordar que Hezbolá no es solo un grupo paramilitar más en la región. Desde su fundación, ha sido una fuerza que, además de su capacidad militar, ha tenido un fuerte impacto en la política y sociedad libanesa. Su capacidad para movilizar a combatientes y su armamento avanzado respaldado por Irán lo convierte en un actor clave en el conflicto que estamos viendo. Desde el pasado octubre, cuando la guerra en Gaza estalló, la frontera entre Israel y Líbano ha sido testigo de ataques casi diarios entre Hezbolá e Israel. Esta escalada tomó un giro más alarmante el mes pasado cuando Hezbolá declaró que había completado la primera fase de su operación para vengar la muerte de su comandante Fuad Shukr, quien fue asesinado en un ataque israelí en Beirut. Esto desencadenó una serie de ataques que llevaron al ejército israelí a responder con un ataque preventivo masivo, lanzando unos 100 aviones contra objetivos en el sur de Líbano. Uno de los eventos más inquietantes de las últimas semanas fue la explosión de decenas de dispositivos de comunicación en Líbano. Vipes, walkie-talkies y otros equipos similares estallaron, dejando muertos y miles de heridos. Tanto Hezbolá como el gobierno libanés han señalado a Israel como responsable de estas explosiones, lo que ha añadido una nueva capa de tensión al ya delicado escenario. Las tensiones actuales son las más graves que se han visto en décadas. Desde su fundación, Hezbolá ha sido acusado de llevar a cabo ataques contra objetivos judíos e israelíes. Estados Unidos, Israel y algunos países de la Liga Árabe lo han designado como una organización terrorista, lo cual subraya su historial de confrontación y su rol en el conflicto. Sin embargo, es importante señalar que dentro de Líbano, Hezbolá es visto de manera diferente por muchos de sus seguidores, en su mayoría la comunidad chiita, quienes ven en el grupo una fuerza de resistencia. Cuando observamos el historial de Hezbolá, vemos que ha pasado de ser una milicia a convertirse en una fuerza militar y política dominante en Líbano. Bajo la dirección de Hassan Nasrallah desde 1992, Hezbolá ha sido una fuerza clave en la resistencia contra Israel. La pregunta que surge ahora es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar en este conflicto? Por otro lado, Israel no ha mostrado señales de retroceder en esta confrontación. De hecho, la respuesta militar de Israel ha sido contundente, como lo vimos en los ataques masivos que lanzó contra objetivos en Líbano. Esto no es nuevo, ya que en conflictos anteriores, como en la guerra de 2006, Israel ha demostrado estar dispuesto a usar toda su fuerza militar para defender sus fronteras y proteger a su población. Sin embargo, lo que hace que este conflicto sea aún más peligroso es la posibilidad de una intervención más directa de actores externos, en particular Irán. El apoyo militar y financiero de Irán a Hezbolá es bien conocido, y cualquier escalada adicional podría atraer a más países a este conflicto, lo que tendría consecuencias devastadoras no solo para el Medio Oriente, sino para la estabilidad global. Es importante entender que las consecuencias de una guerra total en esta región serían catastróficas. No solo afectaría a Israel y Líbano, sino que también podría desestabilizar a otros países vecinos como Siria y Jordania. Además, la intervención de potencias internacionales como Estados Unidos, Rusia o incluso la Unión Europea podría transformar lo que hasta ahora ha sido un conflicto regional en una crisis de escala global. Uno de los aspectos más preocupantes de este conflicto es la situación humanitaria. Las comunidades en las zonas fronterizas entre Israel y Líbano han sido gravemente afectadas. Miles de personas han sido desplazadas de sus hogares, y las infraestructuras de ambos países han sufrido daños significativos. Según estimaciones recientes, más del 60% de las comunidades en la frontera libanesa han sufrido daños debido a los bombardeos. Las imágenes de satélite muestran que miles de edificios y grandes extensiones de terreno han sido destruidas. Las cifras de desplazados son alarmantes. En Líbano, más de 90.000 personas han tenido que abandonar sus hogares, mientras que en Israel, unas 60.000 personas han sido desplazadas. Estos números reflejan no solo la magnitud del conflicto, sino también la creciente crisis humanitaria que afecta a ambas naciones. Lo que estamos viendo no es solo un conflicto militar, sino una crisis humana que requiere una respuesta internacional. Sin embargo, hasta ahora, los esfuerzos diplomáticos para contener la situación han sido limitados. Las partes involucradas parecen estar más enfocadas en la escalada que en la resolución pacífica del conflicto. Hezbolá ha mostrado una capacidad militar formidable, pero su influencia va más allá del campo de batalla. En Líbano, muchos consideran que Hezbolá opera como un estado dentro del estado, con capacidades que incluso superan a las del propio ejército libanés. Esto genera tensiones internas, ya que muchos libaneses ven a la organización como una amenaza para la estabilidad del país. En este contexto, debemos preguntarnos si es posible evitar una guerra total. Hasta ahora, tanto Israel como Hezbolá han intentado contener las hostilidades,
pero los ataques casi diarios están llevando a ambas partes al límite. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más pueden las partes evitar una escalada mayor? La última vez que Israel y Hezbolá se enfrentaron en una guerra abierta fue en 2006. Ese conflicto dejó más de 1.125 libaneses muertos, la mayoría civiles, así como 119 soldados israelíes y 45 civiles israelíes. La guerra de 2006 fue devastadora, pero desde entonces, Hezbolá ha mejorado su capacidad militar de manera exponencial. Hoy en día, su arsenal es mucho más avanzado, y sus combatientes tienen experiencia en combate, en particular gracias a su participación en la guerra en Siria. Firas Maksad, un experto en política libanesa, ha señalado que Hezbolá es ahora exponencialmente más poderosa de lo que era en 2006. Esto significa que cualquier enfrentamiento futuro entre Israel y Hezbolá sería aún más destructivo, con consecuencias devastadoras para ambos países y la región en general. Uno de los elementos más peligrosos de este conflicto es la capacidad de Hezbolá para lanzar misiles de largo alcance. Se estima que el grupo tiene entre 120.000 y 200.000 cohetes y misiles en su arsenal, muchos de los cuales son capaces de alcanzar el interior de Israel. Esto significa que, en caso de una guerra total, las ciudades israelíes estarían bajo una amenaza constante de ataques de misiles. Por otro lado, Israel cuenta con una de las fuerzas militares más avanzadas del mundo, y su capacidad para responder a los ataques de Hezbolá es formidable. Sin embargo, la naturaleza asimétrica del conflicto hace que sea difícil prever cómo se desarrollaría una guerra a gran escala. Lo que es seguro es que las consecuencias serían devastadoras para ambas partes. Estamos ante una situación extremadamente delicada. El temor a una guerra total en Medio Oriente ha alcanzado su punto más crítico, y las consecuencias de tal conflicto serían catastróficas no solo para la región, sino para todo el mundo. La comunidad internacional debe actuar con urgencia para evitar que la situación se descontrole y lleve a una guerra de proporciones devastadoras. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Síguenos para más contenido y comparte tu opinión en los comentarios. Hasta el próximo episodio.